Buenos días, el día de hoy estamos aquí para hacer una entrevista sobre el famoso pueblo de Villa de Leyva. Acá el entrevistado, mi papá Alex Peña. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para Lucianita y todos sus compañeros. Bueno, como ya dijimos, la entrevista es sobre algunas preguntas de Villa de Leyva. Empecemos. A ver, ¿cuál fue la primera sensación que tuviste al llegar a Villa de Leyva y qué la hace diferente a otros lugares de Colombia? Pues la impresión cuando uno llega por primera vez a Villa de Leyva, que ya fue hace muchos años, pero que nada ha cambiado desde el punto de vista de su arquitectura, de su forma, de su ser como pueblo, es que se remonta uno a la historia de la colonia en Colombia. ¿Por qué? Porque es un pueblo eminentemente, diríamos, planeado por la cuadrícula, en donde tenemos la plaza de Villa de Leyva, que es la plaza más grande que tenemos en Colombia, y tras de esa plaza está la iglesia, como las autoridades, primero que todo la iglesia que está en lo alto de la misma plaza, están las autoridades municipales y todos los más importantes sitios que tiene en este caso el pueblito. Y es un pueblito con una unificación en sus casas, todas pintadas de blanco, con las mismas tejas españolas en dos o tres aguas, y eso implica que hay una uniformidad en todo el pueblo de cómo es la estructura arquitectónica y funcional del mismo. Muy interesante. Ahora sigamos con la segunda pregunta. Si pudieras describir a Villa de Leyva con una sola palabra, ¿cuál sería y por qué? Tranquilidad y también historia. Tranquilidad desde el punto de vista que tiene que uno remontarse a la historia de Colombia, pero es un pueblo que implica todo un ambiente, diríamos, ideal con respecto al bullicio que uno encuentra en las demás ciudades de Colombia. Interesante. La tercera pregunta es, ¿qué lugar o actividad en los alrededores de Villa de Leyva te ha sorprendido más y por qué lo recomendarías? Hay dos hechos. El primero es, allí existe un observatorio de los indígenas en las afueras de Villa de Leyva. Ese observatorio es, diríamos, muy importante porque allí Villa de Leyva tiene un elemento característico, es que prácticamente no llueve en el año, pero también las noches son muy despejadas. Entonces los indígenas tenían allí un observatorio que implicaba todo el proceso de la cuestión agrícola, el futuro desde el punto de vista del tiempo, entonces era observado allí. Ese por un lado. Segundo, ahí hay una muestra, unos restos arqueológicos muy importantes que lo llaman el dinosaurio. Hay un dinosaurio que también implica todo lo que es Villa de Leyva. Fue un mar hace demasiados años, y entonces eso nos ratifica allí la existencia que hubo de estos animales. Pero además, ya en el contexto mucho más contemporáneo, existe un monasterio o dos monasterios. Uno de esos es el del Santo Ecce-Homo, que es un monasterio que implicaba también la parte doctrinal de ese territorio de Santa Sofía, en Villa de Leyva, también de otros pueblos cercanos, porque los pueblos están muy cercanos. Entonces allí vivieron hasta hace muy poco una comunidad de monjes que data desde
1500. Muy bien. La cuarta pregunta, ¿qué recuerdo es el más especial que tienes sobre Villa de Leyva? El recuerdo más importante es esa vida. Tuve la fortuna de estar en ese monasterio del Santo de Seomo y allí uno remontarse a las épocas de 1500, 1600 en cuanto a toda la gastronomía, en cuanto a las costumbres, en cuanto a todo lo que es la parte cultural e histórica de Colombia, se puede decir, pero también de esos espacios, de todos estos pueblitos alrededor. Entonces, la conversación con los monjes era algo muy importante, que inclusive se empezaba con la alborada a las 4 de la mañana, que llamaban las campanas a misa, a la feligresía, pero quienes estaban allí hacían parte de esas ceremonias. Y allí tuve la oportunidad de estar en un Corpus Christi, que es, diríamos, la fiesta más importante de todos los campesinos, en donde sacan todas las cosechas y toda la parte gastronómica. Es todo una fiesta religiosa que lleva muchos años celebrándose allí. Ok, y para terminar nuestra quinta pregunta, ¿qué crees que es lo más valioso que un turista se lleva de su visita de Villa de Leyva, más allá de las fotos? Más allá de las fotos es la historia, es volver a nuestra historia colonial y de nuestra historia republicana, porque allí inclusive hay museos, hay una casa dedicada a Nariño, hay una casa dedicada a Ricaute, tenemos un molino y hay un museo arqueológico que depende de la Universidad Nacional, hay viñedos, hay, diríamos, caminos para hacer las respectivas caminatas, en donde inclusive hubo una mina de esmeraldas, y allí se puede también contemplar ese paisaje, pero a la vez, insisto, en volver a la historia de esos espacios, no solo, insisto, en la parte territorial de Boyacá, sino de Colombia, porque allí se hicieron grandes eventos desde el punto de vista de la independencia de Colombia. Muy bien, eso fue todo por hoy. Villa de Leyva, no solo un pueblo que tiene historia y paisajes bonitos, un pueblo donde se puede encontrar más allá de Colombia. Y eso fue todo. Muchas gracias. Chao.